Si te gustan los juegos de zombies y mundo abierto, este video es para ti. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Josías Padilla, conocido mejor como El Padilloso. Bienvenido a mi canal y a este nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre el Dead Frontier 2. Si estás iniciando este juego, te has preguntado cuando llega a nivel 50, ¿qué ocurre después? He visto un montón de videos en donde algunos streamers reaccionan de este juego. Sin embargo, cuando veo su nivel, pues es nivel 1, o sea, nivel 1. Ni siquiera ocupan el 10% del juego, solamente el 5%. Le hace falta mucho a ellos y te dan una reacción de este juego y quizás lo descartan. Simplemente lo categorizan como un juego que no puedes seguir hacia adelante o quizás te va a aburrir. En algunos de los casos pues puede ser así si realmente no es un juego que te llama la atención o si no es el género que te gusta. Sin embargo, Dead Frontier puede ser un buen juego para ti siempre y cuando te dediques un poco, como todo normal juego. Pues como todo juego de PC, te vas a Steam y lo descarga. Aquí te mostraré las especificaciones necesarias para que tu tostadora pueda correr este juego. Una vez descargado, te creas una cuenta y listo, ya está, no hay introducción. Es así, directo, a jugar. Ya está. Pues empiezas en Dalborn, nivel 1, te dan solamente un palo y ya está, más nada. Mediante vas avanzando, vas looteando armas, camisa, pantalón, zapatos, guantes, gorra y munición. Encontrarás partes de autos que necesitarás. Estarás looteando muchas municiones y pues a lo que nos gusta, matar zombies. Te toparás con un amigo, con tu némesis, con tu verdugo. Y ya, más nada, no te diré más nada. Te va a seguir todo el juego, te va a querer machetear, te va a querer abrazar. No te limites y solamente complácelo, ya está. Cuando ya hayas escapado del acechador, porque así es su nombre, pues te darás cuenta que recibirás un bono de experiencia por cada vez que escapes. Y eso es bueno. Continúas looteando, continúas matando zombies y entrando en cada edificio que te dé la gana allí. Las misiones. En el caso de las misiones son muchas. Tienes que recolectar muestras de sangre, tienes que encontrar pendientes, tienes que encontrar collares, anillos, tienes que encontrar a alguien vivo o muerto, tienes que matar a un jefe en específico, tienes que matar a 3 jefes a veces y tienes que limpiar un edificio a veces de cierta cantidad de zombies. Ahora, ojo con esto, no todas las misiones son buenas hacerlas. ¿Quiere que te recomiende algo? Solamente dedícate en ciertas misiones, como encontrar los pendientes, collares o insulina, matar a ciertos zombies en específico y recuperar su cadáver y matar a los jefes. Créeme, esas misiones serán muy buenas para ti. A pesar que lo hagas muy rápido, quizás pues regreses al día siguiente y vuelvas a hacerlo con suerte. No hagas misiones de muestra de sangre. En la mayoría de las veces esas misiones están en ciertos edificios que son hoteles, hospitales, estaciones de policía, spa y hospital psiquiátrico. No hagas esa clase de misiones, no pierdas tu tiempo. Aparte, estas misiones también tendrás las zonas moradas, en donde tienes que matar a cierta cantidad de zombies en específico, o en otro caso matar jefes, ya sea 1 o 3, pero trata de hacer las que están cerca de Dalborn. Bienvenido a Haverwood. Haverwood es como la zona intermedia para toda persona que viene de Dalwood y toda persona que quiere ir para Greenwood, que ese es otro asunto. En Dalwood vas a tener las mismas misiones, pero un poco más difícil, ya que los zombies van a venir de otra forma. Las misiones son exactamente las mismas. En Haverwood conocerá a los jefes, que son el Finger, el Shoy, la Spitter, los gemelos, el Titán y uno muy llamativo, el Creep. Con estos 3 últimos que mencioné, ojo con ellos. Si eres nivel 20, no te arriesgues. Pide ayuda, siempre hay un buen samaritano. Y no te olvides siempre de tu amigo, el acechador, porque va a estar allí todo el juego. Por otra parte, también olvidaba mencionar los puntos de habilidad. No te gastes los puntos de habilidad en cualquier tontería. ¿Cuáles recomiendo? Sí o sí necesitas ser veloz. Tienes que moverte muy rápido porque en niveles más altos lo vas a necesitar. Bienvenido a Greenwood. En Greenwood vas a hacer exactamente lo mismo, las mismas misiones, pero ojo, eso no significa que va a ser fácil. Muchos anhelan el nivel 50 y esta es la portada del video. Cuando llegas a nivel 50, ¿qué sigue ahora? Pues cuando llegas a nivel 50 no es nada fácil. Las misiones en Greenwood están muy difíciles. Aparecen zombies con guadaña, aparecen zombies con unos ojos que están muy difíciles tratar de dispararles directamente. Aparecen zombies con tentáculos. Todos los zombies son mucho más rápidos y eso incluyendo los jefes. Te había mencionado anteriormente en Haverwood que tuvieras
cuidado con estos 3 últimos, porque en Greenwood es mucho más difícil. Y no solamente esos 3, todos están difíciles. Así que la velocidad de tus estadísticas es muy importante, porque todos son muy rápidos. Así que cuando llegues al nivel 50 no vas a descansar. Ahí en Greenwood va a ser muy difícil. Las zonas moradas son extremadamente difíciles. Las misiones son muy difíciles. ¿Te imaginas matar a un jefe y sacar el cadáver allí? Es muy difícil. Sin embargo, hay personas de nivel 20, 25 que están allí también y ellos saben lo que están haciendo. Eso comúnmente son usuarios que tienen otra cuenta. Así que pues no le prestes atención. Ellos están en su mundo. Tú sigue en el tuyo. También olvidaba mencionar el Reaper. Ese jefe no se puede ver. Figurativamente no se puede ver. Es invisible. Solamente puedes verlo un par de segundos y ya está. Se va. Así que sí, cuando llegas a nivel 50, ¿qué sigue? Pues las mismas misiones. Pero no es fácil. Alguien que haya recién llegado a nivel 50 piensa que ya es el dios. Pues no. Comúnmente se van a Haverwood a hacer misiones allá. Porque les cuestan hacer misiones aquí en Greenwood todavía. Porque no tienen los prestigios. Que los prestigios son otra cosa. Pero llegar a nivel 50 no es el tope del juego. El juego todavía continúa. Así que en conclusión, este juego es bastante bueno. Con tus amigos la vas a pasar muy bien. Tienes que cuidarte mucho en no gastarte las municiones. Porque cuando estés en Greenwood vas a tener armas de nivel 50. Y son muy caras. Son muy costosas las municiones. Cuida muy bien el presupuesto tuyo. Y tus puntos de habilidades solamente puedes resetearlo una sola vez. Porque después de ahí cuesta dinero. Y sí, dinero de verdad. No de mentira, de verdad. Así que si estás jugando este juego y estás por nivel 20, entre 30 o 40 aproximadamente, llegar al nivel 50 no va a ser tu meta. Al menos que llegue a los prestigios, pero los prestigios eso es otra cosa que lo voy a hablar en otro video. Si te gustó este video, deja tu like y comparte. Me apoyas bastante también suscribiéndote, ya que en este canal vamos a continuar hablando sobre este juego que, en mi opinión, puede dar mucho más todavía. Como las novedades, algunas actualizaciones y otros jefes que vayan a salir. Muchas gracias por quedarte viendo todo el video. Saludos.